Hola, soy el pastor Antonio Rosado y me gustaría saber si estarías dispuesto a involucrarte en un ministerio de intercesión continua enfocado en solo dos motivos importantes de oración, en dos motivos realmente trascendentales, porque me parece que es trascendental si hablamos de 360 millones de cristianos como tú y como yo, que están a lo largo de todo el mundo, en diferentes países, perseguidos por su fe. Y están siendo encarcelados, están siendo ridiculizados, están siendo excluidos, están siendo metidos en campos de concentración, están siendo asesinados, están viendo como están teniendo que sufrir violación de su cuerpo o violación de sus derechos. Yo no sé si es suficiente información como para que se encienda en tu corazón el deseo de poder hacer algo. Pero por si fuera poco, no sé si puedes alcanzar a imaginar por un momento formar parte de esa tercera parte mundial en la que no se conoce absolutamente nada de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si te haría ilusión estar siendo contado con ese grupo donde no han oído jamás oír del nombre de nuestro Señor Jesucristo, de su obra de redención. No sé si te haría ilusión estar en esos lugares donde en absoluto tú puedes acceder a una Biblia, donde no hay iglesias cercanas, donde no hay ningún cristiano que te pueda predicar. Así que te estoy hablando de 360 millones de cristianos en todo el mundo que necesitan de tu oración, que necesitan al menos de 2 minutos, de 5 minutos de tu tiempo al día para que puedas levantar una oración al cielo intercediendo por sus vidas. A aquel que puede bendecirlos, a aquel que los puede consolar y de igual manera interceder, al menos una simple oración cada día, por aquellos que están lejos de la salvación, por aquellos que por diferentes motivos están muy lejos de la salvación. Quizás no estamos todos llamados a irnos de misión a ese lugar, pero sí estamos todos llamados a amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Y esta es una forma práctica, es una forma poderosa de poder hacer algo. Así que te voy a pedir que tomes acción con todo tu corazón y no te salgas de este grupo, sino que por el contrario puedas invitar a otros para que podamos hacer una piña poderosa, un grupo de guerreros espirituales, hombres y mujeres de fe, intercediendo por estas dos necesidades, por estas dos brechas realmente trascendentales. Me gustaría que continuases viendo el vídeo y puedas poder de esa forma tener un poco más de conocimiento de aquello en lo que consiste este ministerio. Gracias por tu atención. Sigue viendo el vídeo. Muy bien, bueno, pues bienvenidos a la brecha. Espero que el Congreso haya sido de mucha bendición para ti y espero también que puedas discernir la importancia de participar en el proyecto de intercesión continua en la brecha. Bien, es un proyecto que implica un programa continuo de intercesión muy sencillo, enfocado solo en dos motivos de oración.
En la brecha implica estar intercediendo por otros. No son peticiones personales. No es tampoco la intercesión cotidiana en la que puedes quizás, como yo, participar en la iglesia a la que pertenezcas. Son peticiones enfocadas en dos motivos fundamentales. ¿Qué dos motivos fundamentales? Ya te estuve hablando de eso en la introducción. ¿Por qué llamamos a este proyecto En la Brecha? Bueno, el concepto que da nombre a este proyecto de intercesión se inspira en el capítulo 22 de Ezequiel, donde puedes encontrar a Dios mismo denunciando la corrupción generalizada en Jerusalén. Ahí tú puedes leer como tanto los príncipes, como los profetas, los sacerdotes, aún en el mismo pueblo, todos estaban inmersos en una corrupción de carácter general. Y bueno, Dios en ese contexto de oscuridad extrema, en ese contexto corrupto, decadente, peligroso, lamentable, Dios manifiesta su deseo de encontrar a alguien que se pusiera en esa brecha, a alguien que se pusiera delante suya en una actitud de intercesión, alguien que pudiera estar asumiendo la responsabilidad de estar intercediendo de manera constante para que Dios pudiera actuar de manera poderosa y benevolente realmente y poder cambiar la situación. Ahora, ¿sabes algo? Dios no encontró a nadie que se pusiera entre esa situación y él para que Dios pudiera mover su mano y actuar cambiando la oscuridad, actuar en relación al problema que se estaba dando en la ciudad de Jerusalén. El proyecto Gran Comisión tiene que ver con predicar el Evangelio a todas las criaturas. El proyecto En la Brecha tiene que ver con interceder por aquellas que están en una situación especial, especialmente por aquellas etnias no alcanzadas por el Evangelio. De igual manera por aquellos que sí han sido ya alcanzados por el Evangelio, que forman parte de la iglesia, del cuerpo de Jesucristo, pero que están siendo perseguidos en más de 50 países a lo largo y ancho de toda la tierra. ¿Qué es una etnia? Una etnia es una comunidad de personas que comparten un mismo origen, que comparten una ascendencia común, que comparten rasgos culturales o comparten el lenguaje, las tradiciones, que comparten la religión. Y según el baremo estadístico que tú puedas consultar, tú vas a encontrar que hay diferentes, digamos, datos estadísticos en relación al número de etnias que existen en el mundo. Hay quienes te dan la cifra de 17.000 etnias en el mundo, etcétera, ¿no? Lo que sí es realmente importante a tener en cuenta es que hay aproximadamente 7.400 etnias no alcanzadas por el Evangelio en el mundo entero, donde aproximadamente 3.100 de estas etnias viven sin ningún tipo de acceso al Evangelio de Jesucristo. No tienen una Biblia cercana, no tienen a un creyente cercano que les pueda predicar, no hay iglesias a su alrededor, en miles y miles de kilómetros, en la mayoría
o en muchos de los casos. Bueno, ¿cuáles son las barreras, los obstáculos que impiden que el Evangelio pueda llegar a estos lugares? Lo tienes ahí en pantalla. Son barreras de carácter cultural, son barreras de carácter geográfico, de carácter político, donde la barrera implica una dificultad con el lenguaje, donde el problema es la religión, donde el problema es de carácter espiritual, donde existen gobiernos contrarios a la fe cristiana, donde hay persecución, donde hay dificultad. Es en la ventana 1040, término de carácter, digamos, misionero, donde están mayormente ubicadas estas etnias. Y créeme, hablaremos de esto más adelante, pero simplemente con esa imagen que tienes en pantalla, tú puedes apreciar dónde se encuentran la mayoría de personas en el mundo que necesitan ser alcanzadas por el mensaje del Evangelio. El mandato de nuestro Señor Jesucristo es el de ir y hacer discípulos a todas las naciones. El término que se traduce en nuestro castellano por naciones es el término griego etnos, que hace referencia a las etnias. Jesús nos mandó a ser testigos con el mensaje del Evangelio a todos los grupos étnicos de la tierra. Y de esos grupos étnicos donde la iglesia tiene que ser testigo, donde la iglesia tiene que llevar el mensaje del Evangelio, es que hay 7.400 grupos donde todavía no han oído hablar, donde no tienen un testimonio de Jesucristo, donde no hay iglesia. El apóstol Pablo sabía lo que tenía que hacer. Él decía que él había procurado anunciar el Evangelio donde nunca antes se había oído hablar de Cristo. Nosotros podemos encontrar en nuestras ciudades, y no está mal, 10, 15, 20, 30, depende de la ciudad, iglesias. Y qué bueno es eso. Pero en estos lugares no hay iglesias, no hay testimonio de Jesucristo. El apóstol procuraba llevar el mensaje a esos lugares donde el mensaje aún no había sido predicado, donde no se había oído hablar del nombre, de la obra, de la muerte, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, ya tú sabes, son más de 300 millones de cristianos perseguidos en todo el mundo. Esto es lamentable, pero esto es real. Es la iglesia perseguida. Y yo te invito a que te pongas en esta brecha intercediendo por estos millones de personas que no conocen de Jesús, por estos millones de hombres y mujeres que sí conocen y que a consecuencia de su fe están siendo perseguidos. Hermanos, hermanas, son millones de cristianos en el mundo entero que están sufriendo y siendo perseguidos por su fe en Jesucristo. Millones de inconversos que viven sin haber oído nunca el mensaje del Evangelio y sin tener acceso a la palabra de Dios. Yo te voy a estar mandando cada día información sobre grupos étnicos por los que vamos a estar intercediendo, aunque sea un par de minutos al día, aunque solo sea mencionar el nombre de la etnia y decir: Señor, bendice a esta etnia en el nombre de Jesús. Yo te pido, mi hermano, que formes parte de este ministerio, del ministerio de intercesión en la brecha. Amén. ¿Puede Dios contar contigo?